Buenos días, alumnos. Les doy la bienvenida a esta videoclase sobre texto expositivo. Soy la profesora Lilia Daniela Meriles y conmigo van a tener el espacio curricular de lengua y literatura correspondiente al segundo año, segunda división del Colegio Secundario número 5093, Tomás Cabrera. Es muy importante, antes de comenzar la clase, que ustedes puedan conocer cuáles son los criterios de evaluación a tener en cuenta. Los criterios de evaluación van a girar en torno a: señala adecuadamente en un texto expositivo la estructura correspondiente, distingue los modos de organización de las ideas, descriptivo y comparativo, según los casos presentados. Reconoce las características de un texto expositivo por medio de un juego en línea y, por último, reflexiona sobre su propio proceso de aprendizaje mediante el completamiento de una rúbrica. Bien. Bueno, acá nos vamos a detener. Yo quiero que ustedes piensen por un momento qué se le viene a la mente si yo le pregunto qué es un texto expositivo. Yo le coloco acá una serie de palabras sueltas y ustedes van a tener que vincularlas con texto expositivo. Van a escribir por medio del chat grupal o los que se animan pueden activar sus micrófonos. Bueno, yo le coloco palabras, por ejemplo. Si ustedes pueden relacionar las siguientes palabras con texto expositivo, como por ejemplo la palabra subjetivo, objetividad, lógica, quizás narrar, formalidad, sentimientos e información sobre hechos. Voy a darles unos minutos para que ustedes puedan escribir sus apreciaciones. Bien. Acá tenemos un primer comentario. El alumno Rodríguez Matías dice que él asocia la palabra texto expositivo con la de objetividad porque tiene que ver con hechos verificables, imparciales. Bien, muchas gracias, Matías, por tu aporte. A ver, acá me está llegando otro mensaje de la alumna Martínez Ana. Considera que está vinculado con la lógica, porque sigue un orden determinado. Muy bien, gracias, Ana. A ver, ¿quién más se anima a participar? Tenemos un último comentario del alumno Díaz Leonardo, que lo vincula con la palabra información sobre un hecho específico. Bien, muy bien, sí, justamente supieron reconocer cuáles son las palabras apropiadas que se relacionan con texto expositivo. Lo subjetivo, lo emocional y narrar un relato no están relacionadas con texto expositivo, porque estos van a pertenecer más al género lírico o al género narrativo, donde ahí el autor va a expresar sus emociones, sus sentimientos, su opinión personal. Pero quiero que ustedes tengan bien en claro este punto. En todo texto expositivo no se van a expresar las emociones, los sentimientos. Justamente como ustedes reconocieron, se trata de información sobre algún hecho de forma objetiva, lógica y utilizando un lenguaje de formalidad. ¿Sí? Bien, bueno. Continuamos. Es muy importante que ustedes puedan conocer cuál es la definición de texto expositivo para poder diferenciarlo de otros. Es un tipo de discurso cuyo objetivo principal es expresar información objetiva y clara sobre un tema específico. La finalidad es dar a conocer e informar una serie de hechos, datos o conceptos determinados. La intención es transmitir al lector una información y a la vez explicar, aclarar y detallar la misma.
¿Y cómo vamos a lograr esto? Por medio de recursos explicativos o modos o formas de organizar las ideas. Por ejemplo, podemos utilizar la definición, que la podemos sacar del diccionario o de los sitios de búsqueda de Internet. También podemos brindar ejemplos, realizar comparaciones o establecer asociaciones de causa y consecuencia. ¿Y dónde encontramos estos textos expositivos en la vida cotidiana, en la vida diaria de una persona? Lo podemos encontrar en enciclopedias, en manuales escolares, en revistas especializadas o de divulgación científica. Y yo quiero que acá ustedes consideren y valoren cada aspecto que se le va a ir presentando sobre texto expositivo, porque no solo son valiosos en el nivel secundario familiarizarnos con estos textos, sino que a ustedes les va a ser de gran ayuda cuando realicen sus trayectorias escolares en un nivel terciario o en la universidad a futuro, porque son justamente los textos expositivos con los que ustedes van a realizar la comprensión lectora. Entonces es muy importante que ustedes puedan apropiarse de los conocimientos y aspectos imprescindibles en todo texto expositivo, ¿sí? Bien, continuamos entonces. ¿Cuáles van a ser las características principales de todo texto expositivo? Bien, las características principales van a ser la objetividad, donde la información es presentada de manera parcial, son juicios sin juicios de valor u opiniones personales. Las ideas siguen una lógica ordenada, se centran en brindar información sobre hechos, datos y conceptos de la realidad. Se estructura en 3 partes. Y acá prestemos atención. Estas 3 partes van a ser inicio, desarrollo o conclusión. Van a utilizar conectores lógicos y modos de organización de las ideas. Y por último, se va a utilizar la tercera persona del modo indicativo del tiempo presente. Bien, ¿alguna duda hasta acá en cuanto a las características? A ver, alguien está escribiendo acá, el alumno Vázquez pregunta si se puede escribir en tiempo futuro. No. Justamente yo lo que le había expuesto acá es que solamente se escribe en tiempo presente porque se utiliza el presente para presentar información objetiva y atemporal sobre un tema. Y el presente indicativo transmite que la información es válida en el momento mismo de la escritura, en el aquí y en el ahora. Bien, así que eso es muy importante que tengan en cuenta cuando vayan a producir un texto expositivo, los tiempos verbales que van a utilizar. Bueno, ¿hay alguna otra duda? ¿Podemos continuar? Bueno, me ponen acá, ok, sí que está todo claro. Bien, bueno, continuamos. Bien, un texto expositivo va a estar constituido por 3 partes: introducción o inicio, desarrollo y la conclusión. En la introducción o inicio se va a dar a conocer el tema y el propósito del texto, el cual debe captar la atención del público. Para lograrlo se puede contextualizar y responder a preguntas claves como ¿qué?, ¿por qué? ¿Y para qué? Se debe usar oraciones cortas, indicar de forma precisa sobre qué tratará el texto. Bien, entonces, un ejemplo de inicio, de introducción es presentar el tema. Por ejemplo, el calentamiento global y el impacto sobre los seres humanos. Otro tema puede ser la Revolución Francesa. Otro tema puede ser los movimientos literarios, ¿sí? Bueno, ahora vamos al desarrollo, al cuerpo del texto.
Se presenta la información de manera detallada en un orden lógico. Es la parte central donde se desarrolla el tema organizando la información en párrafos. Y acá es lo que yo les había explicado anteriormente. En este cuerpo del texto es donde nos vamos a valer de los recursos explicativos y los modos de organización de las ideas, donde vamos a describir el tema, lo podemos comparar, podemos brindar ejemplos, lo podemos definir. ¿Sí? Bien, y por último tenemos la conclusión. Sí o sí debemos hacer un cierre general a todo este cuerpo textual. Entonces, se resume la información relevante y se refuerza la idea principal del texto. Se ofrece un cierre a la exposición, demostrando la validez de las ideas presentadas. Entonces, bueno, nuevamente repetimos que se va a estructurar el texto expositivo en 3 partes: introducción o inicio, desarrollo y conclusión. Bueno, de esta manera continuamos. Yo acá les presento una actividad que se titula Poniendo en juego mi conocimiento, donde hay un texto y ustedes van a tener que completar, donde indican las flechas, a qué parte de la estructura del texto expositivo pertenece. A introducción, desarrollo y conclusión. Me van escribiendo por medio del chat grupal sus opiniones. Mientras tanto, mientras ustedes van leyendo a la par, yo voy a realizar una lectura global. Bien, bueno, dice: Brasil. Brasil, República Federal de Brasil. Da nombre a un país situado en América del Sur, concretamente en la zona más oriental del continente. Además, es el país de América Latina con una mayor extensión, ya que cuenta con una superficie aproximada de unos 8.3 millones de kilómetros cuadrados. Principalmente el país está comprendido entre los trópicos, por los que se producen grandes variaciones climáticas durante las 4 estaciones del año. La selva amazónica, cubre 3.6 millones de kilómetros cuadrados de su territorio. Gracias a esto y a su clima, se puede decir que Brasil es el país con más flora y fauna del mundo. En cuanto a su población, el país está poblado por unos 192 millones de habitantes, según datos del Instituto Brasileño de Geografía y Estadística, IRGE. A pesar de ser el quinto país más poblado del mundo, Brasil presenta un bajo índice de densidad de población. Gran parte de su población se concentra a lo largo de la costa. Por último, hay que decir que se trata del único país sudamericano de habla portuguesa. Esto se debe a su colonización con respecto a su religión. Lo que tienen más adeptos es a la religión católica. Bien, bueno, ahora ustedes por medio del chat me van a decir a qué parte del texto expositivo pertenece. Bueno, voy a esperar un ratito sus opiniones. Bien. Bueno, acá el alumno Rodríguez dice que la primera parte es muy importante colocar un título y que corresponde al inicio o introducción, porque va a definir el país, dice. Lo va conceptualizando. Bien, muy bien. Gracias por tu aporte. A ver, ¿quién más puede expresar su opinión? Ahí donde está la banderita, ¿qué parte del texto expositivo corresponde? Bien, la alumna acá me está escribiendo, Martínez Ana, dice que es la parte del desarrollo o del cuerpo del texto expositivo porque lo va describiendo la flora, la fauna, su densidad, su población, su clima. Bien, muy bien, perfecto, sí. Justamente es el desarrollo esa parte.
Y acá me escribe el alumno Díaz Leonardo, dice que la última parte es la conclusión y que inicia la conclusión con un conector lógico por último. Perfecto, sí, justamente, sí. Las conclusiones pueden utilizar este conector o también otros como ser en definitiva, en conclusión. Perfecto, bien. Pudieron identificar correctamente las tres partes del texto expositivo. ¿Alguna otra duda? A ver, acá me dice el alumno Díaz Leonardo que no hay ninguna otra duda. Bueno, entonces continuamos. Es muy importante que ustedes puedan reconocer qué función del lenguaje presenta el texto expositivo. Bien, pero para eso vamos a recordar cuáles son las funciones del lenguaje. Tenemos 4. La informativa, donde la intención del hablante va a ser dar información, brindar datos sobre un tema determinado. Ejemplo, las noticias, los comunicados. Después tenemos la función expresiva, que va a dar a conocer sus emociones o estados de ánimos, y lo encontramos en las cartas o diarios íntimos. Después tenemos la función poética o literaria, donde la intención del hablante va a ser expresar algo dando mayor importancia a cómo decirlo. Podemos utilizar acá las figuras retóricas como la metáfora, la anáfora, la catáfora, y esto es propio de las poesías, de los poemas y también en los cuentos. Después tenemos la última función que va a ser la apelativa, donde la intención del hablante ya va a ser convencer al receptor para que piense o actúe de determinada manera, y esto es un claro ejemplo de las propagandas, de la publicidad y de los discursos de los políticos. Bueno, y yo les pregunto a ustedes, en un texto expositivo, ¿qué función del lenguaje prevalece? A ver si alguien puede reconocer en base a este cuadro y a los que ya vinimos trabajando en las anteriores filminas. A ver, acá levantó la mano la alumna Salazar. Ella dice que la función del lenguaje que prevalece es la informativa, porque se dan a conocer hechos concretos y está, digamos, relacionada con la noticia. Bien, muy bien. Sí, sí, como dice la alumna Salazar, la función del lenguaje que prevalece en el texto expositivo es la informativa y presenta similitudes con la noticia, pero no hay que confundirse porque ambas tienen estructuras totalmente distintas. Como dijimos, el texto expositivo va a estar estructurado con 3 partes: inicio, desarrollo y conclusión, y la noticia tiene otro tipo de estructura, como el titular, la volante, el copete, el cuerpo de la noticia, puede haber epígrafes, fotografías, pero tienen la misma función, ¿sí? ¿Y por qué no va a ser expresiva? A ver si alguien me puede decir. Damos unos minutitos, a ver, vayan pensando. ¿Por qué no utiliza la función expresiva? Acá la alumna Lazarte, Joana, dice que porque, como usted dijo, profesora, no se involucran los sentimientos o las emociones, ni tampoco se da una opinión personal. Perfecto, gracias Joana por tu aporte. No, justamente, no son datos objetivos los que se utilizan al redactar un texto expositivo, ¿sí? No se apela, digamos, a la emoción, al sentimentalismo. Perfecto. Bien. Bueno. Ahora vamos a presentar los modos de organización de las ideas. Esto es lo que ustedes van a utilizar al redactar el cuerpo o el desarrollo del texto expositivo para que pueda ser más comprensible para el lector y para aclarar un poco más la idea general. Vamos a trabajar con 2 formas de organizar las ideas. Van a ser la descriptiva y la comparativa. Van a existir otras, pero en esta clase nos vamos a centrar en estas 2 porque vamos a ir paso a paso. Tenemos la descriptiva,
donde se describen las características de seres, hechos o cosas. Y luego tenemos la comparativa, donde se indican las semejanzas y diferencias entre dos o más conceptos, ideas, personas o hechos, comparándolos según ciertas categorías, por ejemplo, según la forma, el tamaño o la ubicación. Pero para que ustedes comprendan mejor, vamos al ejemplo anterior sobre texto expositivo sobre el país Brasil. Un modo de organizar las ideas de este tema, Brasil, es que vamos describiendo las características del país. Fuimos diciendo que Brasil se ubica en América del Sur, fuimos describiendo cómo es su flora y fauna, la cantidad de habitantes, su densidad. Y un modo de comparar, digamos, es si comparamos a Brasil con otro país. Pongamos el ejemplo con nuestro país, con Argentina. Entonces, vamos a seleccionar categorías de análisis. Lo vamos a comparar con respecto al idioma. Brasil van a hablar el portugués, mientras que en Argentina vamos a hablar el español. Otra comparación puede ser que ambos países son aficionados de un deporte por excelencia que va a ser el fútbol. Pero también podemos, si queremos, establecer otras categorías según nuestros propios criterios, ¿sí? Bueno, ahí les quedó en claro, de acuerdo a estos ejemplos presentados. Bueno, acá la alumna María dice si puedo proporcionar otro ejemplo. Bien, bueno, justamente acá les voy a presentar otro ejemplo de modo descriptivo y comparativo. El primero de ellos dice, se titula El león. El león es uno de los mamíferos felinos más grandes del mundo. Vive en África y Asia. Además, es un animal carnívoro con mandíbulas poderosas y colmillos filosos. El macho tiene una melena larga y densa que varía de color desde amarillo claro hasta negro y viven en manada. Entonces va a ser descriptivo porque voy brindando características, cualidades con respecto a este animal. ¿Sí? Y el ejemplo de comparaciones, ¿dónde? Dice, las diferencias entre la población rural y la urbana. Las personas que viven en el campo y las que viven en las ciudades, es decir, la población rural y la población urbana, viven en condiciones muy diferentes. La población rural incluye a las personas que viven en núcleos pequeños como pueblos en los que se dedican a la ganadería y la agricultura, mientras que la población urbana vive en núcleos grandes como las ciudades y trabajan en las industrias y el comercio. Entonces, lo que están haciendo acá, perdón, es establecer una comparación entre el campo y la ciudad. Bien. Yo acá les voy presentando una actividad para que ustedes pongan en juego su saber de acuerdo a lo expuesto anteriormente sobre los modos de organización. Entonces ustedes tienen que descubrir, según el ejemplo 1 y el ejemplo 2, a qué modo de organización pertenecen, si al descriptivo o al comparativo, ¿sí? Y me van escribiendo en el chat sus apreciaciones. Voy a realizar, la lectura general. Dice, el huracán y el tornado son dos fenómenos meteorológicos naturales que ocasionan vientos muy fuertes, pero presentan diferencias.
Los huracanes se pueden predecir, producen viento de hasta 240 kilómetros por hora, duran días o semanas y se originan en el océano, mientras que los tornados no se pueden predecir, producen vientos de más de 240 kilómetros cuadrados y duran unos minutos y se producen en tierra. Bien, este es el primer ejemplo. Ahora vamos al segundo. Dice, las mariposas monarcas presentan alas de color naranjas, con manchas blancas y bordes negros. Miden entre 9 y 11 centímetros y pueden vivir hasta 9 meses. Bueno, de acuerdo a estos dos ejemplos, ¿cuál pertenece al modo de organización descriptivo y cuál al comparativo? Me escriben por medio del chat grupal o si quieren pueden activar sus micrófonos. Le damos unos segunditos a ver si quieren volver a releerlo. Bien, acá la alumna Abril dice que el primer ejemplo sobre los huracanes y el tornados corresponden al modo de organización comparativo porque va a comparar estos dos fenómenos. Bien, Abril, muchas gracias. Perfecto, sí. Justamente está estableciendo, digamos, las diferencias entre estos dos fenómenos. Y el segundo ejemplo, a ver quién puede brindar su opinión con respecto al ejemplo de las mariposas monarcas. Bueno, acá la alumna Castillo dice que es descriptivo. Bien, ¿y por qué es descriptivo, alumna Castillo? Porque dice que describe las cualidades de las mariposas, cómo son sus alas, los colores, cuánto mide, etcétera. Bien, muy bien. Bueno, sí. Pudieron reconocer adecuadamente ambos ejemplos según el modo de organización al que pertenece. Bien, bueno. Aquí yo les he mandado por medio de mail un enlace y acá también le compartí en el chat grupal un enlace de un juego en línea de WorldWide.net, donde ustedes tienen que ingresar, colocar su correo electrónico y generar una contraseña. Y eso lo va a llevar al sitio, donde va a estar el juego este que yo les preparé. Bueno, vamos a ingresar. Hay que esperar unos minutos que vaya cargando la página. Ahí está ingresando. Se está cargando, esperamos un ratito. Ahí está el título, texto expositivo. Y vamos a hacer clic en el botón este celeste que dice iniciar. Hacemos clic, se va a abrir acá la pantalla, iniciar. Y bueno, y ustedes van a responder una serie de preguntas, dice. ¿El texto expositivo expone emociones y sentimientos o información objetiva? A ver ustedes qué consideran ahí en el chat, pónganme que va corriendo el reloj. Bueno, la alumna Vázquez dice que expone información objetiva. Bueno, entonces tildo esa. Y me sale que es correcto. Bien. Bueno, continúo entonces. Un texto expositivo utiliza la función del lenguaje, emotiva o referencial. A ver, piensen un poquito, ¿cuál utiliza? El alumno Salazar dice que la emotiva. Bueno, voy a tildar la emotiva. Es incorrecta. Bueno, continuamos con la tercera pregunta. Dice, utiliza la tercera persona gramatical, modo indicativo, presente, o utiliza la segunda persona gramatical, modo subjuntivo pasado. A ver, que me colocan acá varios en el chat. Dice que, profe, la tercera persona, modo indicativo. Bueno, tildo esa.
Y vamos a la última. Me sale que es correcta. Dice, se estructura inicio, desarrollo y conclusión o desarrollo, inicio y conclusión. A ver, ¿qué es lo que van a responder? Dice que la primera, la del color morado. Bueno, tildamos esa. Me sale que es correcta. Juego completado y acá me da una tabla de clasificación, puntuación correcta 3 de 4, la duración, el tiempo que realicé al responder las preguntas, mostrar respuestas y lo bueno de este juego es que es un constante aprender y desaprender porque pueden volver a empezar. Si se equivocaron, lo pueden volver a realizar y así van reforzando los conceptos claves sobre texto expositivo. ¿Sí? Entonces, eso es muy importante que ustedes puedan ingresar al juego las veces que ustedes consideren necesarias, ¿sí? Bien, volvemos a las filminas. Acá me salió, esperen un ratito. Justo me salió una propaganda. Bueno, vamos a volver a la filmina sobre texto expositivo. Y sepan disculpar esta interrupción. Se ajusta en el último momento de la clase. Bueno, mientras va abriendo el documento. Bien, volvemos a abrir el Power y quiero que nos centremos en esta última filmina que los voy a invitar a reflexionar, ¿sí? Bueno, ahora abro un espacio para que podamos reflexionar y ustedes van a tener que contestar 2 preguntas. ¿Qué cosas les sorprendieron del tema y qué es lo más importante que aprendieron hoy? Les voy a dar unos minutitos para que puedan ir respondiendo. Bien. Bueno, la alumna Castillo dice que lo que aprendió en la clase del día de hoy es que en un texto expositivo no hay que incluir las emociones y los sentimientos y que también fue a la vez algo importante con respecto a eso, que ella, digamos, pensaba que había que redactar la opinión personal. No, justamente es lo que veníamos hablando. El alumno Díaz dice que la cosa que más le sorprendió es la estructura del texto expositivo y lo más importante fueron los ejemplos, que fueron muy claros para poder entender el tema. Bien, bueno, estas preguntas yo quiero que para la próxima clase ustedes también vayan fundamentando, explayándose un poquito más, porque lo vamos a volver a retomar. Porque es muy importante que ustedes puedan rescatar cuáles son los aspectos más importantes sobre el tema y lo que fueron aprendiendo a lo largo de esta videoclase. ¿Sí? Y vamos a hacer el cierre final con una grilla de autoevaluación donde ustedes van a marcar sus propios logros, sus fortalezas y también sus debilidades, porque se va a aprender tanto de los aciertos como de los errores. Bien, entonces, como criterios de evaluación en esta rúbrica tenemos
Señala adecuadamente en un texto expositivo la estructura correspondiente. Distingue los modos de organización de las ideas descriptiva y comparativa según los casos presentados. Reconoce las características de un texto expositivo por medio de un juego en línea. Y por último, reflexiona sobre su propio aprendizaje mediante el completamiento de una rúbrica. Entonces ustedes van a tildar en logrado, en proceso o en inicio. Entonces, bueno, le dejo esta tarea para que ustedes en la próxima clase la presenten completa y podamos socializar, porque vamos a continuar desarrollando el tema texto expositivo y es muy importante que ustedes puedan realizar una autoevaluación sobre el aprendizaje obtenido en el día de hoy, ¿sí? Bueno, yo acá, bueno, me despido. Muchas gracias por su atención y nos vemos en la próxima clase. Bueno, muchas gracias por su atención. Hasta luego.